viviendo el mundo. ¿Está Brites ahí? Bueno, hola Brites, ¿cómo estás? No sabía que Bueno, estabas en No, no, línea. nadie nos sí, avisó. Nadie no, avisó. estaba. Nadie avisó. Gracias a la doctora Aromí por esperar, porque estaba esperando desde que terminó el acto, así que vamos a hacer con los colegas. Adelante, no hay problema, vamos a meter. Día del donante hoy. Bueno, muy buenos días, gracias por estar, como siempre. Feliz día a todos los donantes voluntarios de sangre, gente tan necesaria que con tan pocos minutos salva vidas. Un día muy especial, nos sentimos muy orgullosos. Los datos que tenemos en cuanto a número de donantes en Corrientes nos llevó a estar en el primer lugar. Se trabajó arduamente por esto. Desde el momento de pandemia fuimos ayornando lo que es la donación de sangre para que no disminuya, y lo conseguimos. No solamente no disminuir, sino aumentar. Y eso es muy importante. Estamos yendo hoy, yo soy representante de la provincia de Corrientes a nivel nacional, así que me estoy yendo tenemos hoy, cada representante de provincia tenemos una reunión en Buenos Aires, y mañana empezamos con un congreso de la FIGO, de medicina transfusional, donde vamos a llevar los proyectos y la forma en que se va a trabajar en los próximos 6 meses. Doctora, lo de la médula ósea también es importante para Corrientes. Bueno, sí, 9 jóvenes en momentos de pandemia, es algo histórico. 9 jóvenes correntinos donaron médula ósea y salvaron la vida de 5 pediátricos argentinos y 4 pediátricos extranjeros, 2 de Nueva York, 1 de Canadá y 1 de Bélgica. Esto es gracias a eso, ¿no? A esto que yo les decía, fidelizar los jóvenes, porque el donante de médula es entre 18 y 40 años, cambiar el paradigma de la donación, hacer que ya no hayan donantes por reposición ni donantes dirigidos, sino donantes voluntarios. Esto nos permite tener un buen stock, que es por lo que vamos a recibir el reconocimiento, un buen stock en banco de sangre para poder cumplir con todos los requerimientos de la provincia. Nos acordamos que el Banco de Sangre Central, doctor Luciano Pizarello, se ocupa no solamente de Capital, sino de toda la provincia de Corrientes. ¿Cómo es el proceso para la donación de médula ósea? Bueno, uno tiene que hacer una donación de sangre, ahí se saca una muestra, uno da su primer sí, digamos, de ingresar a una base de datos, que una vez al mes enviamos al Hospital Garrahan, donde está la guarda de base de datos mundial. Una vez que uno se da la compatibilidad por un entrecruzamiento de datos que es totalmente confidencial, se vuelve a preguntar al donante, al posible donante, si sigue teniendo la voluntad de donar. En ese momento se ven las condiciones, se vuelven a hacer las pruebas de compatibilidad, y si salen todas positivas y bien, se le vuelve a preguntar y a decir cómo es el procedimiento. En realidad avanzó mucho la medicina transfusional. Antes se hacía con una cirugía, se aspiraba, la médula está dentro del hueso, digamos, y las células por ejemplo están en la médula, que están en la parte interna del hueso, del esternón o de la cadera, y hoy se hace con un aparato que se llama aparato aféresis, que es un separador de componentes sanguíneos. Por un brazo se extrae la sangre, el aparato extrae las células progenitoras y por el otro brazo se reinfunde. Eso hace que sea un procedimiento muy sencillo, que no duele, que lleva un poco más de tiempo solamente que donar sangre, y de esa forma las células viajan al lugar del mundo que sea necesario, como en estos casos que pudimos salvar vidas en otros países. Bien, Cristina, chicos. Bueno, el tema de la donación de sangre y todas estas campañas que desde el banco empezaron a hacer de extensión a la sociedad con muchos organismos, estaba lo que fue Sangre Carnavalera, también con Chamamé hicieron cosas, en el Club de Regatas, la verdad es que da resultado, ¿no? ¿Cómo le va? Buen día. Muy buen día a toda la audiencia y sobre todo feliz día a todos los donantes voluntarios de sangre. Esta idea de trabajar en extensión, es decir, más allá de lo que de ustedes son un banco de sangre, uno podría decir es algo más técnico, algo de salud, pero de trabajar en muchas actividades con otros organismos, clubes, comparsas, músicos, colegios. ¿Ven ya con varios meses y años de trabajo en este sentido resultados?
Sí, por supuesto. Yo siempre digo de que el llanero solitario no existe y no concebimos ni una otra forma de trabajo que no sea la del trabajo en equipo. Tenemos, gracias a Dios, el apoyo del gobierno, del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, que nos acompañó en el acto, que es fundamental, ¿no? Yo siempre digo que educación sin salud y salud sin educación no puede existir, así que estamos trabajando en esa temática. Fue uno de los primeros ejes del comienzo de mi gestión hace 6 años, el trabajo en equipo. Aparte, cómo se trabaja, todos los logros obtenidos, yo siempre digo, no es de una sola persona, sino todo el equipo, tanto del Banco de Sangre Central como de la Fundación Bansacor. Doctora, este tiempo de pandemia ha significado el número de donantes, la presencia de ellos en forma permanente, o no ha impactado en nada. Bueno, sí, agradezco tu pregunta porque eso fue trascendental y es lo que hace que en una hora nomás esté partiendo para la ciudad de Buenos Aires, donde vamos a recibir un reconocimiento. El Banco de Sangre se reinventó y se ayornó a la situación de pandemia en todo momento. Lo primero que hicimos en fase 1 fue quedarte en casa, instalar el móvil donde íbamos nosotros a las casas y así cuando toda la Argentina disminuyó un 80 y un 100%, nosotros subimos un 120% el número de donantes voluntarios. Después hicimos sangre carnavalera, sangre chamamecera, como ustedes decían, sangre de prensa también, donde ustedes todos fueron artífices de ese desafío. Y bueno, contar con el apoyo de otras instituciones y el trabajo diario, no solamente en Capital, sino de toda la provincia. Fíjate que fue un orgullo hoy recibir la declaración de interés de 22 ciudades del interior de la provincia. Eso realmente es un orgullo. Nosotros trabajamos día a día en nuestras colectas externas y recorremos absolutamente toda la provincia. El Banco de Sangre Central Dr. Luciano Pizarello es para todos los correntinos. Uh-huh. Qué impresionante, doctora, ¿no? Que con tantos avances de la ciencia, la vez pasada comentábamos que pudieron hacerle una oreja con propios tejidos con impresoras 3D a una persona que había nacido con un problema, le reconstruyeron una oreja y se la puede... Y sin embargo, sangre artificial hasta ahora no se puede crear. Claro, la sangre no se fabrica y la verdad en estos 3 días que siguen, mañana, pasado y hasta el viernes, está el Congreso de la FIGO, que es Argentina, hoy es sede mundial de este Congreso, donde todos vamos a ver los lineamientos que se van a tener para lo que queda de estos 6 meses del año y estamos muy lejos de poder decir que la sangre se va a fabricar. Así que estimulamos la donación, celebramos este día y saber que la medicina, la salud de un pueblo se mide por el índice de sangre. Imagínate que no se puede entrar a una cirugía, un hospital no puede ser habilitado si no tiene una hemoteca o un banco de sangre en un radio que pueda permitir que cualquier problema de salud que se necesite, que en la mayoría se necesita de este bien tan preciado, esté cerca. ¿Qué cantidad de donantes hay en Corrientes y cuántas extracciones, creo que se dice, no sé cómo llamarlo, se hacen por día en el Banco de Sangre? Bueno, nosotros estamos primeros. La Organización Mundial de la Salud expresa que todo pueblo debe tener un 3% de la población en donantes voluntarios. Nosotros estamos en 2,8, 2,9, muy lejos de todo el resto de la provincia. Y las extracciones tenemos muy buena capacidad como para que se puedan hacer en simultáneo más de 7 extracciones a la vez, 7 donantes. Y acordémonos que cada donante salva 4 vidas. Sin contar que tenemos el único banco de sangre con un horario tan ampliado. Estamos trabajando las 24 horas y para extracción de sangre de 7 de la mañana a 10 de la noche. Tenemos un stock de sangre y de hemocomponentes, ¿no? Porque cuando decimos que un donante con 15 minutos salva 4 vidas, es porque tenemos tecnología de punta, tenemos 2 aparatos de aféresis que separan los componentes sanguíneos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma, plaquetas, crioprecipitados, que hacen que esto pueda llevarse a la realidad cuando un paciente necesita que pueda recibir
el componente específico que necesita en ese momento. Ujú. ¿Falta más de algún tipo, grupo, factor o componente que de otros, o todos están cubiertos? Bueno, al tener este aparato, nosotros siempre decimos no solamente vemos que el stock siempre tenga una media para arriba, uno no tiene que tener una faltante. O sea, nosotros nos preocupamos y por eso hacemos muchas campañas y muchas colectas para que siempre estemos de la media para arriba en stock, que nunca falte sangre. Eso de los grupos siempre hay un mito como que el cero negativo es el más codiciado. Y es verdad, porque todo banco de sangre debe tener un buen stock porque es el donante universal. Pero también es verdad que solamente un 10% de la población tiene ese grupo de sangre. Entonces, nosotros tenemos que contar con todos los grupos y factores, ir haciendo tener un cotejo de ver, por eso les digo, no que falte sangre, siempre estar en una media para arriba, para que si ocurre algún incidente, si ocurre algún problema, Corrientes pueda solucionar. Y no solamente en Capital, sino todo en el interior de la provincia. Doctora, muchísimas gracias y felicidades. Gracias a ustedes y un feliz día para todos los donantes voluntarios de sangre. Gracias, Dani. Gracias, chicos. Hasta luego. Bueno, casi las 10 de la mañana, en este Día del Donante de Sangre, toda la información en este Banco de Sangre está trabajando, la verdad, mantiene, ahora van a recibir, contaba, un reconocimiento, porque en época de pandemia, como lo preguntaba Marce, fue uno de los lugares en donde se sostuvo y se aumentó, gracias a estas campañas. Otro reconocimiento más a la salud pública de Corrientes. Comentaba hoy Gustavo en el comienzo del programa, este reconocimiento que recibió el Hospital de Escuela por lo que significó la campaña de ablación de órganos en el marco de la pandemia. Sí. ¿Cómo se avanzó con esto de la donación? Era bastante... Había mucho temor en algún momento. Sigue habiendo. Muchas cosas eran prueba y error también. Sigue habiendo mucho temor y creo que depende mucho de los profesionales que estén al frente de esto. Puede ser. Que generan la confianza o no a los pacientes, a quienes se vinculan con el organismo. Sí, pero que existía también mucha temor, mitos también. No, por eso, viste que habló del mito del grupo cero negativo. Claro. Que no hay, te pasa algo. No, te pasa algo, mirá que no hay. Es un gran mito que existe. Sí. Si bien es menos la población, que es un 10% de población. Labura mucho para que no falte. Si es el 10%, imagínate, de 100, por estadística, de 100 donantes que tengas, uno va a tener esa sangre. Pero también, al ser, si bien es el donante universal, al ser menos los que sí o sí necesitan ese tipo de sangre, también la demanda es menor. Pero bueno, la verdad se trabajó bastante y se incorporó, creo que hizo muy bien estas tareas de sacarlo a otros ámbitos, más allá del ámbito médico, ¿no? De llevarlo y vincularlo al carnaval, al deporte, a las escuelas. A las comunidades del interior, han visitado muchos pueblos en el interior y con muy buena repercusión. Sí, entonces genera otra imagen, uno lo tiene esto como más incorporado y no únicamente cuando está atravesando una situación de salud, que era como antes uno veía el tema de la donación. Siempre que alguna persona cercana necesite sangre, uno ahí se replanteaba si iba a donar sangre para fulanito, para menganito. Y ahí te movilizaba, digamos, esa cuestión individual. Ahora, esto de la donación voluntaria y periódica hace que eso... Sí. Aunque yo creo todavía de que